minutos con la otra clase, pero el caso es que terminamos el último punto, que es hasta donde viene el examen. Entonces, era como de vital importancia terminar, porque tengo entendido de que ustedes empiezan los exámenes el día lunes, ¿verdad? Entonces empiezan lunes, miércoles y viernes. Por lo tanto, martes y jueves, que son los días que a mí me tocaría dar clase, pues en términos generales considero yo no dar más clase, porque ya tengo contenido. Con lo que voy a dar hoy tengo contenido de sobra como para sacar un examen para cada uno. Y entonces no los voy a agobiar más con más contenido martes y jueves. Y aparte de eso, pues para que aprovechen por lo menos un día antes del examen para repasar su clase correspondiente y no me echen la culpa a mí de que por estar recibiendo clase no salieron bien en su clase. Así es que espero pues obviamente que aprovechen estos días que no vamos a tener clase para estudiar, ¿verdad? En todo caso. Así es que voy a dar inicio directamente a nuestra sesión de trabajo, recordándonos de que en la clase anterior establecimos el contenido directamente de la defraudación tributaria, vimos la acción fiscalizadora, la apropiación indebida de tributos y, por supuesto, la resistencia a la acción fiscalizadora. Quiero, en primer lugar, decirles de que a estos delitos, en términos generales, también se les suman las otras dos figuras que en términos generales son precisamente el contrabando y la defraudación aduanera. Estos dos delitos se adicionan a esta gama de delitos que atentan contra la economía nacional en función directamente de lo siguiente. En primer lugar, la defraudación aduanera tiene como elemento objetivo, en este caso del tipo, en evadir el pago de los tributos aplicables. Es decir, que aquí el sujeto activo del delito, que puede ser cualquier persona, lo que hace en términos generales es evadir la totalidad del pago de los tributos. En el caso de la defraudación tributaria, lo que se hace es evadir el pago simulando, engañando, haciendo trampa, ¿ya? Pero finalmente se paga, solo que parcialmente, en el sentido de que si declaramos llantas usadas por llantas nuevas, pues lo que estamos haciendo básicamente es engañando al Estado para pagar menos, ¿ya? En tanto que en la defraudación aduanera, la intención del sujeto activo del delito es evadir el pago total. En ese orden, entonces, la intención básicamente es no pagar al Estado. Por consiguiente, la acción o el elemento subjetivo es doloso. Es decir, que el sujeto activo del delito realiza la acción sabiendo que se evade el pago de los tributos, ¿ya? En ese sentido, entonces, la defraudación aduanera lo que hace es vulnerar el bien jurídico tutelado, que es la hacienda pública, o las finanzas públicas, ¿ya? Porque el Estado es el único que se ve afectado al no recibir, en este caso, dinero alguno. Por su parte, la figura del contrabando aduanero. El elemento objetivo de este tipo penal consiste o se refiere básicamente a la introducción o extracción clandestina de mercancías y, por supuesto,
con la intención de evadir el pago del impuesto, ¿ya? Evidentemente que la intención fundamental en el contrabando de dinero, entonces, tiene como presupuestos que el sujeto activo del delito introduzca o extraiga de forma clandestina mercancías. Y por supuesto, esto lo haga a través de la evasión del paso por aduanas, en términos generales, buscando lo que se denominan puntos ciegos, donde no existe control aduanero para evitar el pago, ¿ya? Estas dos figuras, en términos generales, aparecen en la ley contra el contrabando y defraudación aduanera, que es una figura especial fuera de nuestro Código Penal, ¿ya? Bueno, en atención directamente a esto y obviamente con la intención de avanzar en nuestro contenido, nuestra agenda de hoy será los delitos contra la seguridad del Estado, que aparece desde el artículo 359 al 386 de nuestro Código Penal. Evidentemente que aquí entonces tenemos en particular figuras que nos van a llamar poderosamente la atención en función precisamente de lo que vulneran y de la trascendencia en términos concretos de estos delitos. Empiezo entonces en particular por los delitos contra la seguridad del Estado, con la figura de la traición, que tiene dos connotaciones: la traición propiamente y la traición impropia, ¿ya? Quiero advertir en particular que en este sentido, la figura de la traición como delito aparece precisamente en Roma, en donde especialmente se castigaba de manera severa y constituía un gravísimo delito cuando se comprendía hechos tales como unirse a los enemigos de la propia Roma, ¿ya? Y eran llamados precisamente para combatir contra la patria o desertar de sus ejércitos. En términos generales, esta figura considera que la palabra traición significa entregar. Es quizá en este último sentido en que es importante para el derecho penal. Teniendo en claro que el concepto particularmente de la traición es entregar directamente al Estado, podemos entonces entender que cuando se comete el delito de traición, y que de conformidad con nuestro Código Penal lo comete solo el guatemalteco, es decir, el sujeto activo del delito solo lo será el guatemalteco en primera instancia, ¿ya? Y el sujeto pasivo lo será el Estado de Guatemala, ¿ya? El bien jurídico tutelado lo será la seguridad interna del Estado, ¿ya? Y por supuesto, estos delitos son eminentemente dolosos. ¿En qué consiste el delito de traición propia? El guatemalteco que tomare las armas contra el Estado, o se uniere al enemigo, o se pusiere a su servicio. Entonces, aquí observamos básicamente que en la figura de la traición, el objeto jurídico del delito, en términos generales, es la integridad física y jurídica del Estado de Guatemala.
En términos concretos, las acciones que debe realizar el sujeto activo es tomar armas contra el Estado de Guatemala, unirse al enemigo o ponerse al servicio del enemigo. Y por supuesto, todo esto se hace a través del elemento subjetivo o interno, que no es más que la conciencia y voluntad que mueve al sujeto activo del delito y que consiste básicamente en la conciencia que tiene el sujeto activo del delito de saber que es guatemalteco y la voluntad que tiene, en este caso, de tomar las armas para pelear contra el Estado guatemalteco, de unirse al enemigo, en este caso, o ponerse al servicio del enemigo del Estado de Guatemala. Es decir, entonces, que este delito, en términos generales, es un delito doloso, ¿ya? Y por supuesto que la intención fundamental es entregar al Estado. Por eso es que aquí sigue teniendo connotación la etimología de la palabra, que es entregar. Para los efectos penales, entregar entonces la seguridad del Estado, entregar al Estado vulnerando su propia seguridad interna. De ahí entonces que aparece directamente la figura como tal. En el 361 me salto a la traición impropia, ¿ya? Porque mencionábamos de que existen dos formas, la traición propia, 359, y la traición impropia, 361, ¿ya? Aquí el sujeto activo del delito, ya no lo es un guatemalteco, lo es el extranjero residente en el territorio de la República. Fíjense que aquí la intención fundamental de establecer al sujeto activo del delito y determinarlo es porque en el territorio nacional pueden existir nacionales y extranjeros. Y entonces el extranjero que reside en nuestro territorio, si comete cualquiera de los actos comprendidos en el delito de traición, es decir, tomar armas contra el Estado, unirse al enemigo, oponerse al servicio del enemigo, comete el delito de traición propia. Y por supuesto, las sanciones de 5 a 15 años, ¿ya? Entonces, la intención fundamental de la figura de la traición es entregar al Estado de Guatemala, afectar su seguridad interna y, por supuesto, vulnerar el Estado como tal. Regreso a la figura del 360 para seguir en el orden. El guatemalteco que ejecute actos que directamente tiendan a menoscabar, oigan, la integridad del territorio de la República, someterla total o parcialmente al dominio extranjero, comprometer su soberanía o atentar contra la unidad nacional. El sujeto activo tiende directamente a menoscabar la integridad del territorio nacional. Ello, en todo caso, implica actos que menoscaben físicamente el territorio de la República y obviamente suponemos que la ley refiere a todo acto que contribuya particularmente a que el territorio nacional sea desmembrado o limitado en alguna forma. La entrega, por ejemplo, de algún territorio de Guatemala, así como en tiempos anteriores, por ejemplo, se entregó Chiapas y Tabasco. Hoy, por ejemplo, cualquier guatemalteco venga y quiera, por ejemplo, entregarle el territorio de Petén, por ejemplo, a México o a cualquier otro estado.
En todo caso, ahí estamos hablando de atentar contra la integridad e independencia del Estado, ¿ya? Y por supuesto, atentar, en este caso, contra la seguridad interna. En el caso particular, necesitamos entonces que estos hechos se materialicen de tres formas. Los que tiendan directamente a menoscabar la integridad del territorio nacional, como dije, desmembrando o limitándose de alguna manera el territorio como tal. La segunda es que se hagan los actos que tiendan directamente a someterla total o parcialmente al dominio extranjero. Aquí es la entrega, por eso la etimología de la palabra es entregar, ¿ya? Entonces aquí se entrega territorio de alguna manera, sometiéndolo total o parcialmente a su dominio, al dominio de otro Estado. Los actos, en este caso ya una tercera modalidad, es que los actos que directamente tiendan a comprender la soberanía o atentar contra la unidad nacional. En esta variedad de delitos de traición, el guatemalteco realiza algún acto sin unirse al enemigo. Fíjense bien. Pero lo que sí hace es, en este caso, atentar contra la unidad propiamente y el sentimiento nacional, ¿ya? En ese sentido aparece también el elemento interno, que es la conciencia y voluntad de realizar por parte del sujeto activo los actos descritos anteriormente, ya sea menoscabar la integridad del territorio, someterla total o parcialmente, o comprometer la soberanía o atentar contra su propia unidad. Entonces, todos esos actos se hacen precisamente con la intención y conciencia y voluntad. En el 362 aparece el concierto con fines de guerra. El guatemalteco, miren aquí otra vez el sujeto activo ya está determinado aquí el guatemalteco, que induzca o se concierte con el gobierno de un Estado extranjero con sus agentes, proponiéndose provocar una guerra o que se realice actos de hostilidad contra la República, ¿ya? Aquí el hecho material entonces del delito en términos generales es que el sujeto activo busque, en primer lugar, el contacto con otro Estado y que induzca al gobierno de un Estado extranjero, ¿ya? Se concierte, con el mismo sus agentes, proponiéndoles provocar una guerra. En ese sentido, la intención del sujeto activo del delito siempre va a ser con un propósito específico de provocar una guerra o realizar actos de hostilidad contra el Estado de Guatemala, ¿ya? Imaginémonos de que hace unos días se suscitó un hecho en donde un fiscal pedía la orden de aprehensión en contra de un ministro de Defensa de la República de Colombia, que estuvo en nuestro país como comisionado internacional contra la impunidad. Este vino y dijo que había declarado una orden de aprehensión. La reacción del gobierno colombiano en este caso fue inmediata y por supuesto fue una reacción que no cayó en nada bien, por supuesto, a ese Estado. Como consecuencia entonces se dio específicamente de que si algún guatemalteco se hubiese interesado, por ejemplo, en inducir al Estado colombiano para declararle la guerra a Guatemala, ¿ya? Ahí se hubiese cometido el delito de concierto con fines de guerra, ¿ya? Evidentemente que la idea fundamental aquí sería entonces
de que el sujeto activo del delito, que solamente es un guatemalteco, se aprovechase de esa circunstancia para provocar la guerra, ¿ya? En todo caso, con el país colombiano. Ese acto evidentemente es doloso, porque no es por casualidad que agarre el teléfono o que viaje hacia el lugar para poder proponer e inducir, ¿ya? Entonces, el acto que realiza el sujeto activo es eminentemente doloso. ¿Y cuál es la intención? Provocar una guerra. En este caso, o que se realicen actos de hostilidad contra el Estado de Guatemala, ¿ya? Bien. La otra figura importante y cómo se afecta a la seguridad interna del Estado es a través del debilitamiento de las defensas. Quien, encontrándose el país en estado de guerra, dañar instalaciones, vías de comunicación, obras u objetos necesarios o útiles para la defensa nacional, o que en cualquier otra forma tratar de perjudicar el esfuerzo bélico de la nación. Aquí, en términos generales, lo que buscamos es que el sujeto activo del delito realice, en este caso, actos que van a dañar y a debilitar la defensa del Estado de Guatemala. Evidentemente que aquí hay un elemento importante, que el Estado de Guatemala se encuentra en estado de guerra. Evidentemente que aquí es en donde aparece justamente la importancia, porque se hace de manera consciente, de manera voluntaria por parte del sujeto activo, trasladando, en este caso, información para los efectos de dañar la defensa nacional. En el caso particularmente, dice, en la figura final, cuando aparece en el último párrafo, dice, igual sanción se aplicará a quien ocultare, distrajere, destruyere o hiciere salir del país bienes declarados necesarios para la defensa nacional. La idea fundamental aquí entonces es que el guatemalteco, en términos conscientes y voluntarios, afecte al Estado mismo, a la propia seguridad, en este caso del Estado, y a nosotros como ciudadanos, realizando la acción de debilitar, en este caso, las defensas nacionales. Bien. Pasamos al artículo 364, que es el derrotismo político. Quien en tiempo de guerra, presupuesto, realice los siguientes actos: difundiere o comunicare noticias falsas, exageradas o tendenciosas que puedan suscitar alarma con menoscabo de la resistencia del Estado ante el enemigo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros estuviéramos en guerra, especialmente con el territorio beliceño, en busca directamente de la reconquista de ese espacio territorial? Y alguien venga y diga, bien, abandonemos la guerra y mejor desistamos. Ya no peleemos contra Belice porque viene Inglaterra con toda su fuerza aérea, que es tan grandísima que cubriría el territorio nacional, y solo con eso soltaré las bombas y nos matan a todos. Entonces, la idea, obviamente, la idea es aterradora, pero resulta ser falsa. En términos generales, ¿qué es lo que quiere? Que sea una noticia exagerada, al decir, bueno, va a cubrir el territorio nacional con toda la fuerza aérea y nos va a dejar caer bombas a todos y nos va a matar. O sea, no va a haber un lugar en Guatemala que sea susceptible de salvarse. Claro, ninguno va a querer, ¿va? Ustedes a la hora de una guerra corremos para algún lado a refugiarnos, y si no hay ningún lugar, pues es una noticia exagerada, ¿ya? Y con esto menoscabe la resistencia del Estado ante el enemigo. Por supuesto que ante ese rumor y ante esa noticia, y que todo el pueblo clame que mejor nos declaremos perdedores de la guerra, entramos obviamente en la figura que derrotismo político.
que cometió esta persona al esparcir falsas noticias. En ese sentido, encontramos el elemento material que consiste básicamente, primero, en difundir o comunicar noticias falsas, exageradas o tendenciosas. Primer elemento material. Segundo, que tales noticias puedan suscitar alarma con menoscabo de la resistencia del Estado ante el enemigo. ¿Ya? Tercero, que se desarrolle cualquier actividad que perjudique los intereses nacionales. ¿Ya? Y por supuesto, este delito tiene como elemento subjetivo interno la voluntad del sujeto activo de realizar las actividades indicadas con la conciencia de que perjudiquen los intereses nacionales. ¿Ya? Ahora, en el artículo 365 vamos a encontrar la instigación a la violación de deberes. Miren el presupuesto inicial. Quien en tiempo de guerra, o sea, es necesario que estemos en guerra entonces, públicamente incitare a la desobediencia, es decir, haga un llamado a la desobediencia de una orden de las autoridades militares, a la violación, dice, de los deberes del servicio o a la deserción. Significa entonces que el sujeto activo del delito, para cometer este delito como tal, necesita la integración de estos elementos. Primero, incitar públicamente a la desobediencia de una orden militar. ¿Ya? Segundo, que incite a la violencia de los deberes del servicio o la deserción. Necesitamos soldados para que nos apoyen y lo que hace es llamar a la población para que no se integre al ejército, ¿ya? O a los que estén ya integrados, que les metan miedo para que se vayan uniendo. A eso refiere la deserción, ¿ya? El elemento interno o subjetivo de este delito es la conciencia y voluntad de incitar públicamente a los actos descritos en el tipo penal. El artículo 366 habla de la revelación de secretos de Estado. Aquí el elemento material en términos generales se da porque el sujeto activo del delito realiza actos constitutivos que primero tienen que verificarse en tiempos de guerra, es decir, que son, miren los verbos rectores, revelar. ¿Qué es lo que va a revelar? Secretos referentes a la seguridad del Estado, en cualquier forma. ¿Cómo lo va a hacer? Comunicando. Ese es el segundo elemento. ¿Cómo lo va a hacer? Que lo revele comunicando o publicando documentos, dibujos, planos u otros objetos relativos al material, fortificaciones u operaciones militares. Y por supuesto que esto significa entonces que el elemento interno, que es lo que está moviendo directamente al sujeto, esté constituido por la voluntad de revelar secretos de Estado en cualquier forma. Este delito se puede cometer tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Es decir, no necesariamente tiene que ser en tiempos de guerra. Puede ser en cualquier momento, ¿ya? En el 367 aparece el levantamiento de planos de fortificaciones. Aquí el tipo penal se conforma por un elemento material propiamente dicho.
que consiste en levantar planos de las obras militares sin tener la autorización legal. Este acto se puede realizar aun cuando el Estado no se encuentre en tiempos de guerra, ¿ya? Y por supuesto que aparece el elemento interno, que consiste en que el sujeto activo del delito tenga la plena conciencia y voluntad de realizar, en este caso, el levantamiento de planos de fortificaciones a sabiendas de que no está autorizado para realizarlos, ¿ya? Este delito obviamente se agrava, ¿ya? De conformidad con el 368. Si los hechos comprendidos en los dos artículos anteriores se cometieran durante un conflicto armado, la pena se duplicará. Entonces, quiere decir entonces que estos delitos en particular comprometen las relaciones en términos generales del Estado, pero, comprometen la seguridad interna del Estado, ¿ya? Igualmente pasa con la figura del espionaje. Si ustedes observan en el artículo 369, aquí aparece un espionaje genérico y un espionaje agravado, de conformidad con el artículo 370. El espionaje genérico aparece en la figura del artículo 369. Aquí, la acción del Estado, al crear este delito, en términos concretos, se dirige a un sujeto en particular, el espía, y a su actividad como tal. De conformidad con el diccionario de la Academia de la Lengua, se dice que espía es toda persona que se mantiene al acecho para comunicar a otros sus secretos. La palabra como tal se deriva del vocablo italiano espía, y que según, en este caso, nuestra ley, refiere al acecho de secretos referentes a la seguridad del Estado. En otras palabras, el espía lo que hace es mantenerse constantemente informándose constantemente y comunicándose con otro, en este caso con otro Estado, para mantener información de los secretos de Estado. En este sentido, entonces, el sujeto activo del delito comete este delito en tiempos de guerra o de paz a favor de potencia neutral, ¿ya? Y sirve obviamente como espía, trasladando información. Quien procure o obtenga, en este caso indebidamente, informaciones secretas concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores del Estado. Aquí aparece entonces la modalidad particularmente que contempla nuestro Código Penal en tres formas. Quien en tiempos de guerra sirviere de espía al enemigo, ¿ya? O sea, es una forma de cometer el delito. La otra es, si el espionaje se verificara en tiempo de paz o en favor de potencia neutral, es la otra modalidad. O quien procurare u obtuviere indebidamente informaciones secretas concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores del Estado. O sea, en estas tres formas se comete el delito entonces de espionaje y se agrava de conformidad con la figura del artículo 370.
Hasta aquí vemos los delitos que atentan contra la seguridad interna del Estado. En el apartado siguiente, ya cuando hablamos de la intrusión, habla de los delitos que comprometen las relaciones exteriores del Estado. En este apartado, lo que se compromete, lo que se vulnera, lo que se protege por parte del Estado es la seguridad externa del Estado. ¿Ya? ¿Cómo se vulnera la seguridad externa de un Estado? Quien en territorio guatemalteco realice actividades destinadas a alterar violentamente el orden público de un Estado extranjero. Si desde aquí, por ejemplo, Juan Pérez de los Palotes se dedica, por ejemplo, a provocar, a hacer, en este caso, colectas para conseguir dinero, financiar grupos, por ejemplo, de gente armada, para que, en este caso, rompan el orden público de un Estado extranjero, ¿ya? Evidentemente que aquí la intención, en todo caso, es precisamente provocar una guerra, ¿ya? Un caso muy importante, un caso bastante emblemático de esta figura, fue lo que realizó hace unos tiempos atrás, un famoso espía de apellido Carriles, que estaba al servicio del gobierno estadounidense, espiando, en este caso, a Cuba, cuando existía todavía el comandante Fidel. Y en este caso, se mantenía en constante acecho para los efectos de estar trasladando información. Pero no solamente se quedaba con esa actividad de espía, sino que también organizaba actividades. A la compañera Isabel, por favor, estar pendiente ahí de los micrófonos que atendan, porque precisamente para eso es la función. Gracias. Este sujeto no solamente se mantenía al acecho, es decir, era espía del gobierno estadounidense, de lo que hacía el gobierno cubano, sino que también realizaba actividades, en este caso, destinadas a alterar violentamente el orden público del Estado cubano. Al extremo de que hubo una acción bastante trascendental en la que impuso en un avión específicamente una carga de dinamita. Se suponía que iba a ir Fidel en ese avión y lo hizo explotar. O sea, obviamente, ¿cuál era la intención de él? Pues obviamente quebrantar el orden público interno del Estado cubano. Y claro, eso se convirtió en un conflicto internacional entre esas dos naciones. Esa es una forma de intrusión, de afectar una relación entre un Estado y el otro. Y, por supuesto, poner en peligro su seguridad externa. La otra fórmula, en este caso de afectar, es cuando se realizan actos hostiles. Quien, sin estar comprendido en los casos del artículo anterior, practicar actos hostiles no aprobados por el gobierno nacional contra un Estado extranjero, que pudieran dar motivo a la declaración de guerra contra Guatemala, ¿ya? Estos actos, obviamente, pues son aislados, propios de la actividad de la voluntad de un sujeto. No propiamente tienen que estar involucrado el Estado de Guatemala, ¿ya? La otra figura que es importante es cuando dos estados en guerra acuerdan una tregua. Y por supuesto, en este caso, cualquier persona violar esa tregua
provocando obviamente entre ellos, claro, la actividad nuevamente de ese conflicto armado. ¿Cómo lo logra? A través de la violación de la tregua. Se dispone que en tal fecha no va a haber guerra por X o Y razón y se respeta ese acuerdo como tal. Bien. Todo esto obviamente es consciente y voluntario, ¿ya? Todo es consciente y voluntario. Nada pasa por accidente. Todo se hace con la intención deliberada. En este caso, de violar la tregua pactada entre los dos estados en guerra. En el artículo 374 habla de la violación de inmunidades. ¿Cómo se comete este delito? Cuando una persona, en este caso cualquiera, violare las inmunidades del jefe de un estado extranjero o de un representante diplomático ante el gobierno de la República. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un diplomático de otro estado acreditado aquí en Guatemala va conduciendo su vehículo, por ejemplo, y por una distracción se pasa el semáforo en rojo y atropella a una persona, ¿ya? Y claro, cuando uno mira que va en el carro de misión internacional, entiende que es del cuerpo diplomático. Y la gente viene, por ejemplo, enardecida y empiezan a vapulearlo, a agarrarlo para presentarlo a la autoridad, por ejemplo. Eso de quién, o sea, puede ser cualquier persona. Violar las inmunidades de un jefe de Estado extranjero o de un representante diplomático. En este caso, el representante diplomático se pasó el semáforo en rojo, atropella a una persona, la gente reacciona por su parte, lo vapulea y en el peor de los casos lo agarra y lo entrega a la policía. Ahí se comete un delito que se llama violación de inmunidades. ¿Por qué razón? Porque todos los sujetos que se encuentran, todos los sujetos extranjeros que se encuentran en territorio nacional cubriendo una misión diplomática del país que representa, goza de inmunidad. Inmunidad no es lo mismo que impunidad, ¿ya? La inmunidad es un privilegio que le permite a ese sujeto, en primer lugar, no es ser detenido y sometido a la administración de justicia del país en donde se encuentra, sino que en todo caso, el Estado de Guatemala debe iniciar por la vía diplomática la denuncia y la persecución penal en el país de origen de él, para que la ley de su propio país se encargue de juzgar, ¿ya? En otras palabras, será sometido entonces a la ley de su país por el delito que se haya cometido aquí en Guatemala. Si se trata, por ejemplo, de una lesión, evidentemente, pues que ese delito se encuentra contemplado en nuestra legislación y también en el país de origen de él, quizá con otro nombre. Pero igualmente el resultado es el mismo. Quien afectare la integridad física de una persona, en el caso nuestro, comete delito de lesión, ¿ya? Obviamente la intención es que el gobierno de Guatemala se constituya directamente en este caso como el denunciante y persiga la acción penal en el país de él. Esto en función de que existe un principio en el derecho penal internacional y en el derecho internacional que se llama principio de la personalidad. Este principio implica de que la ley del país que corresponda a la nacionalidad de este le persigue a donde quiera que vaya. Si es un ciudadano italiano, por ejemplo, o un diplomático italiano que cometió este delito aquí en Guatemala, pues será juzgado en Italia con las leyes de Italia.
¿ya? ¿Por qué razón? Porque existe la desconfianza, la suspicacia de que en Guatemala no se le prestarán las garantías constitucionales suficientes para su defensa, ¿ya? Entonces, ante esa circunstancia, se ha establecido de que todos los diplomáticos, a la hora de cometer un hecho criminal, pues sean juzgados en su país de origen. El no respetar esta circunstancia se traduce en un hecho para quien sea que se llama violación de inmunidades, ¿ya? Esta figura es importantísima entonces en función directamente de que se debe permitir, en otras palabras, que sea el propio país de origen el que se encargue de juzgar. Bueno, en términos generales, la intención fundamental aquí entonces es respetar la representación diplomática que trae como tal. Pero esto no significa entonces que quede impune. Por eso dije al principio, no es lo mismo inmunidad que impunidad, ¿ya? Así como en el caso particular, por ejemplo, de los diplomáticos, les asiste el derecho entonces a que sean protegidos por la ley de su país, ¿ya? Y cuando digo protegidos no es porque queden impunes, sino porque en términos generales lo que va a pasar es que van a ser apartados del servicio diplomático, por supuesto, y en este sentido, juzgados por el país de origen, ¿ya? De esto. ¿Alguna pregunta al respecto de esto, compañero? Otra forma de vulnerar la seguridad, en este caso externa del Estado de Guatemala, es realizar por cualquier persona públicamente el ultraje a símbolos de nación extranjera. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Mire, yo tengo una duda ahí en ese artículo sobre violación de inmunidades. Usted Dígame. decía que, por ejemplo, si el diplomático viene y atropella a una persona, o sea, no lo pueden agarrar ni nada porque gozan de antejuicio, se podría decir. Entonces, ¿qué pasaría si esta persona, por ejemplo, que fue atropellada, llega a fallecer? ¿Por qué razón él tendría que ser juzgado en su país de origen y no aquí? Bueno, yo puse el ejemplo de que lo dejaba lesionado, entonces obviamente por el delito de lesión, si muere, pues obviamente será por homicidio culposo, o si fuera en los Estados Unidos, por un homicidio involuntario, como se le llama, ¿verdad? Entonces, eso es indistintamente, ¿ya? La intención es que finalmente el hecho sea juzgado, ¿ya? Sea juzgado y si resulta efectivamente condenado, pues que sea con las garantías constitucionales que le ofrece su propio país, ¿ya? La idea de que sea juzgado por la ley de su país es por lo que decía al principio. Se tiene la desconfianza de que por ser un extranjero no se le den las garantías constitucionales en su plenitud. Le pongo un ejemplo. Aquí en Guatemala, por ejemplo, eh, hay casi una rivalidad, por decirle algo, con los mexicanos, ¿ya? Porque se han creído los plus ultra del fútbol y nos han a nosotros dicho que jugamos con la pelota cuadrada. Eso nos ha caído mal. Si a la hora de que pasara un hecho de tránsito y hubiera un mexicano, por ejemplo, del servicio diplomático o del servicio diplomático en funciones, que cometiere ese delito de lesiones,
El pobre podría cargar con ese sentimiento que se tiene en contra de los mexicanos por insultarnos en esa forma. Entonces, usted como juez diría, no, pues hoy me voy a fregar a este mexicanito. Entonces, hay desconfianza por parte del Estado mexicano de que no se le den las garantías de su derecho de defensa, de presunción de inocencia, etcétera, ¿ya? Y por esa razón es que se exige a través del principio de personalidad de que él sea juzgado en su país de origen, ¿ya? Claro, habrá que constituirse como tales, presentar las pruebas y obviamente si él sale responsable, pues tendrá que pagar, ¿verdad? Como cualquier ciudadano común. La inmunidad no es solamente un privilegio, y un privilegio que le permite a usted, en todo caso, ser juzgado en su país de origen con todas las garantías constitucionales. Es como el caso de los antejuicios con los alcaldes, por ejemplo, aquí en Guatemala. O sea, Lick, solo una pausa, disculpa que lo interrumpa. Eso, bueno, esto aplica solamente para diplomáticos, porque por ejemplo, si ya un mexicano viene y comete un homicidio o un atropella a alguien, sí es juzgado aquí, ¿no? Es correcto, es correcto. Gracias, Lick. Si no estoy mal, mire el artículo 5º, creo que habla del principio de territorialidad. Si alguien lo tiene ahí a la mano, que me lo pueda leer. Sería el artículo 4, territorial a la ley penal, ¿no? Ajá, sí, correcto. No, en la de la territorialidad, sí, el 4, gracias. Dice, salvo lo establecido, dice, en tratados internacionales, este código se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la República o en lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción, ¿ya? Esto significa entonces que no importa si sea nacional o extranjero, la excepción es que sea del cuerpo diplomático, ¿ya? O sea, la regla general es que a todos los que vivimos en Guatemala, por el principio de igualdad, seamos sometidos a la ley penal. La excepción es el cuerpo diplomático, ¿ya? Licenciado, perdone, una pregunta. ¿Qué bien jurídico tutelado protege el Estado con de los delitos que comprometen las relaciones exteriores del Estado? La seguridad externa. Perfecto, gracias, Lick. Okay. Bien. Se compromete la seguridad externa o se compromete la seguridad externa de un Estado cuando cualquier persona públicamente ultraje, menosprecie o vilipendie bandera, emblema, escudo o himno de una nación extranjera. Cuando se hacen esos actos, por ejemplo, públicamente alguien agarra una bandera y la quema. Al hacer esos actos, está haciendo un ultraje a los emblemas de nación extranjera. La persona, por eso dice quién, o sea, puede ser cualquiera. ¿Qué es lo que está, en otras palabras, haciendo esta persona? Pues públicamente ultrajando, menospreciando a otro Estado, que puede traer como consecuencia ¿qué? La declaración de guerra, por ejemplo. Entonces, por eso es que ese acto de este ciudadano guatemalteco o extranjero residente en Guatemala, en todo caso, ya con derechos guatemaltecos, ¿sí? Venga y efectúe este acto. Y entonces, ¿qué es lo que haga? Que reaccione el Estado que ha sido ofendido y declare, en este caso, la guerra contra Guatemala. Por eso es que se comprometen las relaciones exteriores del Estado. Específicamente lo que se compromete es la seguridad externa. Porque con esa actitud, con ese comportamiento de este guatemalteco,
podemos en todo caso ser e irnos a la guerra, ¿me entienden? O sea, eso es parte del deber, en este caso, del Estado, proteger, en este caso, a los propios ciudadanos. ¿Qué es lo que hace un gobierno? Lo que pasa es que nosotros no lo vemos, pero cuando pasa un acto de esta naturaleza, el presidente de la República o el ministro de Relaciones Exteriores llama al país o al embajador, si hay embajador acreditado en Guatemala o cónsul, lo llama y oficialmente le presenta las disculpas, ¿ya? Por ese acto realizado por el guatemalteco X, ¿ya? Y claro, como la intención es mantener la armonía, la paz y la concordia entre los pueblos que tienen relación diplomática, pues normalmente se acepta esa disculpa, ¿ya? Pero le asiste el derecho, en todo caso, al Estado ofendido, de romper relaciones diplomáticas, claro que sí, por una acción de esta naturaleza. ¿Puede en todo caso el Estado ofendido declararle la guerra a Guatemala? Claro que puede, ¿me entienden? Lo que pasa es que las relaciones diplomáticas nos permiten en un momento determinado, por la vía diplomática, solucionar esos problemas. A mí, por ejemplo, no me gustaría, por ejemplo, ya, que quemen mi bandera, pues, o sea, ya. Mire el gran relajo que se armó cuando hicieron creer que mi gran amigo Messi había pateado la camisola de la selección mexicana. Mire el gran relajo que hizo. Si no se hubiera tenido la cordura, no se hubiera tenido realmente la mente clara, el Estado mexicano reacciona y le hubiera declarado la guerra o hubiera roto relaciones diplomáticas con Argentina. O sea, mire un acto cómo puede traducirse en una forma de ponernos en peligro, rompiendo la seguridad externa. ¿Me explico? Bien. Pasamos entonces a la figura final, que son los delitos de trascendencia internacional. La figura que contempla el artículo 376 nace precisamente ya en los albores de 1948, en la Convención de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 9 de diciembre de dicho año. En ese año, el genocidio se declara como un delito de carácter internacional que puede suceder en tiempo de paz como en tiempo de guerra, y que consiste en realizar actos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, tales como matanzas, lesiones, sometimiento a condiciones que hacen difícil la existencia, medidas destinadas a impedir los nacimientos y talados por la fuerza de niños de un grupo a otro grupo. La propia Asamblea de las Naciones Unidas, justamente, emite esa declaración y atribuye a Lemkin el haber dado ese nombre a ese delito. E indica básicamente de que este delito se define como un crimen que consiste en la destrucción de grupos nacionales, raciales o étnicos. Nace a raíz y se determina por la acción esencialmente de la política demente de Hitler, ¿ya? Cuando se desencadena en la persecución de los judíos y que trae para la historia el triste pasaje del Holocausto, ¿ya? La persecución que realizan, en este caso Hitler, contra los judíos, en búsqueda de la construcción de una raza pura, donde no hubiera mezcla, ¿ya?
y que en ese entonces seguramente la otra raza que podría estar casi dominando o emparentando con los alemanes era la raza judía, ¿ya? Y por supuesto que Hitler, en su afán directamente de encontrar esa raza pura, empieza con el exterminio de los judíos y que lleva directamente a políticas de Estado de un exterminio total, ¿ya? Y para nadie es un secreto los pasajes oscuros directamente que contempla el Holocausto. Miles de personas adultas mayores, jóvenes, mujeres, niños, unos enfermos y otros sanos, son confinados a lugares de concentración y sometidos a actos crueles de tortura, a actos crueles que no son propios del ser humano, del tratamiento del ser humano, ¿ya? Llevarlos a lugares en condiciones infrahumanas en donde eran hacinados y ahí eran llevados para que durmieran, para que ahí hicieran sus necesidades físicas y en el peor de los casos provocar no solo una convivencia infrahumana, sino especialmente que se enfermaran para no ser atendidos clínicamente y provocar su muerte. Y en el peor de los casos, provocar la muerte de niños, de mujeres, de ancianos, de toda clase, de manera intencional, metiéndolos en verdaderas, ay Dios, en verdaderos lugares en donde eran prendidos con fuego, vivos y exterminados. Imagínense. Un niño, ¿qué podía hacer un niño en esas condiciones? ¿Qué daño le pudo haber cometido a Hitler un niño? Y sin embargo no tuvo piedad de él. El único delito y el único pecado haber sido judío. Bueno, se verten varias teorías en función a que por qué Hitler agarró odio contra los judíos. Bueno, una de las versiones, una de las teorías es que en ese momento Alemania se encontraba sumergida en una guerra y que por supuesto, una guerra mundial, y que por supuesto se encontraba en una posición económica, política, sumergida y especialmente dominada por una potencia extranjera, ¿ya? Entonces era el momento propicio para que Hitler resurgiera con un discurso nacionalista y populista, diciendo que la Alemania era para los alemanes y que era el momento de su libertad. Y que el único camino para lograr esa libertad era la guerra. Y para sostener esa guerra necesitaba dinero. Y volteó sus ojos a la clase judía porque era realmente quienes tenían en ese momento, ostentaban. Y es que generalmente en todas partes del mundo, los judíos son la clase económicamente más pudiente. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una influencia bárbara, exageradamente bárbara, por la raza judía. Sea porque es el pueblo escogido de Dios y siempre tiene bendición y finalmente tienen prosperidad. Entonces Hitler miró la bonanza, la riqueza que tenían los judíos y empezó con su expropiación para tener dinero para financiar su guerra, ¿ya? Y entonces lo más fácil era quitarles sus bienes, expropiarlos y matarlos, ¿ya? Para que no reclamaran, para que no se voltearan. Esa es una de las tantas teorías. Otra teoría es que dicen que Hitler, antes de ser militar, era pintor. Y quiso entrar a la prestigiosa academia
de Austria y fue rechazado. Y los directores de esa prestigiosa academia eran todos judíos. Cuando él se sintió rechazado, agarró odio contra ellos, se metió al ejército y prometió acabar con esa cosa. Al final de cuentas, las razones por las que hayan sido solo redundan en algo, en el exterminio, en la idea, en la voluntad de matar a miles de personas con un mismo propósito, ¿ya? Entonces, al final de cuentas, ¿qué era lo que se perseguía? Afectar la integridad y la vida de las personas, pero en forma masiva. Obviamente esto considera en los pasajes de esa historia, pues actos atroces, ¿ya? Yo tuve la oportunidad de ir a Alemania y una de las cosas que me llamó fue ir a ver esos campos de concentración. Y en uno de ellos encontré una estatua en donde en la plaqueta decía de que era el monumento a un sujeto judío, a un ciudadano judío, que había sido sacado de su barraca en plena época de invierno, o sea, imagínense nevando, fue puesto a plena plaza, desnudo, obligado a mantenerse en pie y bañado por los alemanes, quienes se mataban de la risa de verlo cómo sufría por cada guacalazo de agua que le daban en plena tormenta de nieve y con aquellas temperaturas que al final de cuentas murió congelado y murió de pie porque fue obligado a mantenerse. Entonces estaba la estatua de este judío que fue condenado prácticamente a esa muerte cruel e infame por una idea de distracción o de ver cómo se podía matar a un judío con el más grande de los sufrimientos. Entonces, todas esas cosas motivaron a la Organización de las Naciones Unidas a declarar el genocidio como un delito internacional. Lo que significa entonces que hoy en día, a falta de la existencia de un Código Penal universal, se ha pedido a todas las naciones del mundo que tengan democracia y respeto por los derechos humanos, que en términos generales es el respeto a la vida, a que tengan en sus legislaciones como ley ordinaria, como tipo penal ordinario, el delito de genocidio, para que en cualquier parte del mundo en donde se encuentre a alguien que pueda cometer un delito de genocidio, sea juzgado, procesado y condenado, ¿ya? Para que nunca más se repita el holocausto que se vivió en esa época. Entonces, hoy en día en nuestras legislaciones aparece la figura del genocidio como un delito de trascendencia internacional, un delito que se califica como de lesa humanidad, es decir, que puede afectó a la humanidad en aquellos tiempos y que no se descarta que pueda afectar a la humanidad en estos o en los venideros tiempos, y que para evitar, evidentemente, su impunidad sea regulado y castigado en cualquier parte del mundo, ¿ya? Como un mensaje para cualquiera que quiera realizar un acto de exterminio, la muerte de miembros de un grupo, las lesiones que afecten gravemente la integridad física o mental de miembros del grupo, o el sometimiento del grupo o de miembros del mismo a condiciones de existencia que pueda producir su destrucción física, total o parcial, para que sea juzgado, ¿ya? Y por supuesto encarcelado. Evidentemente que la idea en particular es entonces considerar el genocidio como un delito internacional que afecte a toda la humanidad para que nunca más se vuelva a repetir, ¿ya? Otra modalidad del genocidio es el desplazamiento compulsivo, es decir, por la fuerza,
ya sea de la violencia física o psicológica de niños o adultos de un grupo a otro grupo, ¿ya? Las medidas destinadas a esterilizar a miembros de un grupo de cualquiera otra manera para impedir su reproducción, ¿ya? El responsable de genocidio será sancionado con prisión de 30 a 50 años. Si ustedes observan entonces, la legislación nuestra contempla dentro de los delitos que afectan la seguridad de un Estado a los delitos de trascendencia internacional como a la figura del genocidio. En la medida en que esto sirva entonces como un mensaje para todos aquellos gobernantes incluso que en un momento determinado quieran tomar esas acciones como las que hizo Hitler y que la comunidad internacional inmediatamente los juzgará y no habrá lugar en el mundo en donde no puedan ser aprehendidos, procesados y condenados, ¿ya? De eso trata precisamente este delito en particular, ¿ya? Y claro, en nuestro medio de cultura jurídica, desgraciadamente, han pasado y pasó el conflicto armado interno en Guatemala. Hay dos teorías al respecto. Uno que dicen que no existe. Los que sostienen que no sucedió genocidio en Guatemala son aquellos que dicen que en Guatemala lo que existió fue una guerra entre el ejército y la guerrilla, entre dos bandos, y que en una guerra tiene que haber muertos, de uno y de otro lado. Y que lamentablemente las personas o los civiles que no tenían nada que ver entre uno y otro bando fueron no más que el producto desagradable de la existencia de una guerra, pero que no hubo tal persecución de grupos en particular para darles muerte en forma intencional, ¿ya? Que en una guerra hay pérdidas humanas. Lamentablemente hubo pérdidas humanas del pueblo indígena, del pueblo campesino, etcétera, etcétera, ¿ya? Los que por su parte sostienen que sí hubo genocidio, consideran de que hubo genocidio en la medida en que el ejército seleccionó a la raza indígena y particularmente la sometió a sendas torturas, a sendos actos que atentan contra la moral, la integridad y especialmente contra la vida de manera intencional por el solo hecho de ser indígenas. Entonces, y que incluso fueron desplazados de su tierra para que los terratenientes, para que los militares en especial que dominaban en ese entonces el poder, pudieran quedarse con sus tierras. De ahí el desplazamiento de grupos indígenas, incluso fuera del territorio nacional. Entonces consideran que sí hubo genocidio y que el gran responsable de ese genocidio no era más que el hombre, ¿ya? En todo caso, queda a la discusión entonces académica, legal y jurídica si hubo o no genocidio en Guatemala, ¿ya? En particular, la intención de este delito es evitar que exista la muerte de personas, miembros de un grupo. En otras palabras, lo que se protege es que no haya la oportunidad de que se repita la historia en términos generales de una crueldad contra la vida humana. Así entonces la figura del genocidio se considera en nuestro medio de cultura jurídica e incluso se sanciona hasta la instigación al genocidio, tal y como se mira en la figura del 377. Quien instigare públicamente a cometer el delito de genocidio será sancionado con prisión de 5 a 15 años. La proposición y la conspiración para hacer actos de genocidio serán sancionados de igual pena. Debido a cuenta, entonces, aparece hasta la instigación como una forma de sancionar precisamente estos delitos. En el artículo 378 aparece la figura de los delitos contra los deberes de humanidad.
Quien violare o infringiere deberes humanitarios, leyes o convenios con respecto a prisioneros o rehenes de guerra, heridos durante acciones bélicas o que cometiere cualquier acto inhumano contra población civil o contra hospitales o lugares destinados a heridos, será sancionado con prisión de 20 a 30 años. Aquí aparece prácticamente esta figura influenciada por el derecho humanitario, que es una disciplina particularmente que tiene que ver cuando existe un conflicto armado interno, ¿ya? En donde no tiene partido con uno u otro de los grupos en conflicto, sino que lanza su protección especialmente a la sociedad vulnerable de ambos grupos en conflicto, ¿ya? Quienes aquí en Guatemala, por ejemplo, en las aldeas y comunidades indígenas, de pronto en la noche o en el día, en cualquier hora, aparecía, por ejemplo, la guerrilla y les pedía comida. Y si no, los amenazaban con matar. Entonces les daban comida. A los días aparecía el ejército y tenemos información de que ustedes le dieron comida a la guerrilla. Por lo tanto, ustedes son guerrilleros. Y finalmente los mataba el ejército. Misma situación se pasaba a la inversa. Llegaba el ejército a una aldea, a un caserío, a una comunidad indígena y decía, bueno, ¿ustedes con quién están? ¿Con la guerrilla o con el ejército? Porque ustedes deben defender sus tierras. Y los armaban y los entrenaban. Y de ahí se integraron las patrullas de autodefensa civil, diciéndoles, ustedes deben, en todo caso, defender su tierra. Y para defender su tierra deben armarse, deben aprender a manejar las armas y defenderse junto a nosotros. Entonces, cuando aparecía la guerrilla, los atacaba. ¿Cuál era el problema al final? Que esta gente que no tenía ni vela ni entierro en la lucha ideológica de una y de otro, terminó siendo parte del conflicto armado, en el peor de los casos, siendo sujetos pasivos, sufriendo nada más la violencia de uno o de otro. Entonces, finalmente aparece el derecho humanitario protegiendo a esas comunidades que no tienen nada que ver en un conflicto armado. Y por supuesto que la intención entonces es que se comete este delito cuando se viole o se infrinja deberes humanitarios, es decir, no se respete la vida de personas que no se encuentran dentro de un conflicto armado. La guerrilla, por un lado, acusaba a las comunidades por haberle ayudado al ejército y lo mataba. Y el ejército venía y acusaba a las comunidades por haber apoyado a la guerrilla, por haberles dado comida y los mataba. No tenían ni vela, ni entierro, ni interés directamente, en este caso, simple y sencillamente en la lucha que sostenían estos dos grupos. Esa gente es a la que protege el derecho humanitario. De ahí entonces que cuando se quebrantan las leyes o convenios con respecto a prisioneros o rehenes de guerra, también se viola el derecho humanitario. En el caso particular, por ejemplo, en Nicaragua acaban de dejar en libertad a varios que estaban en oposición al régimen de Ortega. Y por supuesto que fueron sometidos a torturas, etcétera, y finalmente dejaron en libertad. Oigan, esos rehenes de guerra, oigan, si hubiesen sido aprehendidos, integridad física y su vida como tal, ¿ya? El no hacerlo implicaba entonces una violación al derecho humanitario. Obviamente esto es importante porque en el caso de las legislaciones como la nuestra, está contemplado que es un delito respetar entonces esas leyes o convenios con respecto a los prisioneros o rehenes de guerra, ¿ya? Y por supuesto,
Ya no se le escucha, licenciado. Creo que ya terminó la sesión, compañeros. Me disculpo por un momento, se nos fue la señal. Los miré tan quietecitos que me llamó la atención y dije, ¿qué está pasando? Y que cuando me di, ya se nos había salido del sistema. Voy a tratar de apurarme un poquito más para que no nos vuelva a repetir. En este caso, entonces, aparecen las otras figuras como la del 379, que es la muerte de un jefe de Estado. La muerte de un jefe de Estado extranjero. Quien matare a un jefe de Estado extranjero que se hallara en la República en carácter oficial. Obviamente aquí, lo que nosotros debemos entender es que esta figura, en primer lugar, atenta contra la vida de una persona. Por lo tanto, podría pensarse que debería estar dentro de los delitos contra la vida en el capítulo 1, título 1 del libro 2. ¿Ya? Y es que es correcto pensar de que en este caso, cuando se habla de atentar contra la vida, en este caso de vulnerar la vida, debemos entender básicamente de que sí es correcto, que si se atenta contra la vida debería de estarse en ese apartado. Sin embargo, es importante atender de que en ese sentido, cuando se trata de la muerte de una persona, los sujetos juegan un papel importante. El sujeto activo como el sujeto pasivo puede ser cualquier persona. Y los elementos que integran la figura del delito de homicidio son la existencia de una persona viva, que esa persona viva muera y que exista el dolo o la intención de matar por parte del sujeto activo. Si ponemos atención entonces, entendemos de que aparece básicamente la figura específicamente de los sujetos como tal, en donde el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, ¿ya? Pero en este caso, el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, pero en el caso particular de la figura de la muerte de un jefe de Estado extranjero, cambia radicalmente el sujeto pasivo. Porque en este caso el sujeto pasivo no es cualquier persona, sino es un jefe de Estado extranjero. Y eso es lo que hace la diferencia entre la figura del homicidio simple y la figura como un delito que atenta contra las relaciones, en este caso, de un Estado. ¿Por qué razón? Y que son delitos de trascendencia internacional. ¿Por qué razón? Porque quien muere no es Juan Pueblo, sino que es un jefe de Estado extranjero, pero tiene como característica de los elementos es que se encuentre en territorio nacional y en calidad de visita oficial, ¿ya? Cuando eso pasa entonces y el sujeto muere, estamos ante un delito en donde el sujeto activo del delito puede ser cualquiera, pero el sujeto pasivo solo lo es un jefe de Estado extranjero en carácter de visita oficial, ¿ya? La diferencia entonces, a pesar de que atenta en este caso y se vulnera la vida humana y no se considera como un delito contra la vida, es porque afecta las relaciones entre estados y que son delitos de trascendencia internacional porque no se está matando a Juan Pueblo, sino se está matando a un jefe de Estado, ¿ya? De ahí entonces la importancia de entender que este delito es doloso y que el bien jurídico tutelado, en primer orden, es precisamente la seguridad externa del Estado y como consecuencia la vida humana, ¿ya? Pero en primera instancia la seguridad externa de un Estado. El delito se consuma evidentemente cuando muere, en este caso el jefe de Estado,
Es decir, cuando dejan de funcionar el cerebro y el corazón, que son los órganos vitales para declarar técnicamente muerta a una persona. Evidentemente que aquí lo que importa entonces es entender la calidad del sujeto pasivo, que es un jefe de Estado extranjero, que se encuentra en el territorio guatemalteco y que se encuentra en su carácter de visita oficial, ¿ya? Eso es importante. Es importante entonces también entender que este delito tiene una connotación especial. En el segundo párrafo, quien causare lesiones a un jefe de Estado extranjero que se hallara en la República en carácter oficial, fíjense bien, será sancionado con prisión de 4 años. Cualquier otro atentado, de hecho, no comprendido en los párrafos anteriores, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Aquí si nosotros miramos, por ejemplo, en el típico caso directamente de este delito, obviamente pues acepta el grado de tentativa como tal. Finalmente, en el artículo 380 aparece el principio de reciprocidad. Cuando los delitos previstos en los artículos anteriores no tuvieran señalada una penalidad recíproca en la ley del país a que corresponda a la persona ofendida, se impondrá al responsable la sanción que sería propia al delito con arreglo a las disposiciones de este código, si la persona ofendida no tuviera el carácter oficial que se menciona. Quiere decir entonces que en la declaración de reciprocidad los estados se ponen de acuerdo. Es decir, si no existe esta figura como tal señalada en el código de un país donde suceda. Si observamos entonces dentro de esta dinámica, si observamos dentro de esta dinámica en particular, nosotros vemos que la muerte de un jefe de Estado extranjero opera precisamente para afectar las relaciones exteriores de un Estado, pero especialmente para afectar la seguridad externa de ese Estado en particular. Como tal, entonces, encontramos nosotros esta figura particularmente en el capítulo 4 de los delitos de trascendencia internacional. Bien, estimados amigos, con esto concluimos los temas que teníamos en agenda en esta noche, diciéndoles de que hasta aquí entra nuestro examen parcial. Hasta aquí entra nuestro examen parcial, ¿ya? En consecuencia, ya no tendremos otra sesión de clase el día martes ni el jueves de la otra semana, porque ustedes tienen examen lunes, miércoles y viernes. Esperando contribuir con que ustedes hagan bien en sus clases, nosotros de común acuerdo consideramos de que no vamos a dar clases el martes y jueves para que ustedes puedan aprovechar al máximo, obviamente, su tiempo y salgan bien en sus exámenes. De mi parte, yo les manifiesto pues de que hasta aquí llegamos con el contenido de nuestro examen. En todo caso, estimados amigos, nos veremos hasta el día del examen, que sería obviamente para nosotros la prueba del primer parcial. Si tienen alguna pregunta, estimados compañeros, por supuesto, estoy a sus órdenes para que podamos aclarar o tener algún comentario en particular. Quedan en el uso de la palabra, estimados compañeros, para hacer cualquier pregunta o comentario al respecto de lo que hemos hablado. Buenas noches, licenciado. Una consulta. ¿A qué hora será el examen con usted? A la hora que se señale en el calendario. A la hora que se señale en el calendario. No lo podemos mover ni antes ni después, porque todos tienen el derecho, obviamente, de hacerlo en el momento, ¿ya? Va a ser a la hora en que se señale el calendario, ¿ya? Muchas gracias, Vic. Muy bien.
Bien, ¿algún otro que quiera tomar la palabra? Cuando son las 20:45, ¿alguien más quiere tener el uso de la palabra? Perdón, licenciado, de hecho el calendario que nos compartieron no tiene horario, solo fecha. Sí, compañera, si tiene hasta el final, dice que todo se son a las 7 de la noche para la jornada nocturna. Ah, ok, gracias. Bien, ¿alguna otra Licenciado, pregunta? perdone. Sí, Perdón, el tiempo será de 1 hora, ¿verdad? Para el examen. sí, yo siempre les pongo un poquito más, para evitar que, que ustedes pues no manden su examen en tiempo. Eso sí les quiero pedir, por favor. Si yo les pongo 1 hora, hora 15, hora 20 o 1 hora 30, por favor, tomen en consideración que lo reglamentado es 1 hora. El tiempo que yo les dé adicional servirá especialmente para que ustedes manden su examen en tiempo. ¿Por qué razón? Porque la plataforma, una vez se cierra y no suben su examen en el tiempo correspondiente, ya no lo acepta. Y si no lo acepta, no hay examen, y si no hay examen, no hay nada que calificar. Y con todo el dolor de mi corazón, pero si no aparecen reportados en la plataforma, no puedo dar como válido, aun cuando usted me jure, me reperjure de que hizo su examen, ¿ya? Entonces yo sí les suplico, por favor, que no dejen pasar el tiempo o esperar hasta el último segundo para subir, porque puede pasar y suele pasar de que la plataforma no agarra el examen. Entonces, les voy a dar más del tiempo reglamentado, pero aprovechen, por favor. Obviamente es en la plataforma de Classroom donde ustedes van a acceder para solventar su examen, ¿verdad? Y ese día sí se pide nada más de que todos abran su cámara y con cámara directa hacia ustedes para ver que están resolviendo su examen cada uno. Ese día no se acepta cámaras apagadas ni tampoco nada más. Cámaras abiertas, todos en dirección hacia ustedes para ver que estén resolviendo su examen, ¿ya? En forma individual. Es nada más lo que... De ahí ustedes pueden usar... Licenciado, Permítanme, de ahí perdone. ustedes pueden usar sus libros, pueden usar sus copias, pueden usar sus leyes, pueden usar todo, hasta sus chivos, por favor. ¿Oye? Entonces, es lo único. Y lo que no se permite es estar hablando entre ustedes y, por supuesto, tener abiertos los mecanismos de comunicación para estarse pasando preguntas. ¿Oye? Por eso es que se pide directamente cámara abierta sobre ustedes, trabajando tranquilamente. Dígame, compañerito. Perdón, licenciado, solo tal vez una recomendación. Como siempre ha pasado en semestres anteriores, que siempre se hace esta versión de que los licenciados piden la cámara abierta, pero siempre hay compañeros que tienen duda. Entonces hay problema que, pues, sinceramente yo soy una persona que yo sí, cuando me concentro, no pido nada de bulla, ¿verdad? Pero esa es mi persona, no sé si a varios compañeros les pasa, pero sí, por favor, que si usted tuviera una opción en donde no pueden habilitar los micrófonos sin que usted concediera el permiso, y pues pedirle favor también para los compañeros que sean considerados, pues porque sí molesta que estén va de preguntar lo mismo, cuando en las instrucciones usted está indicando lo que hay que hacer. Sí, es correcto. Gracias por la observación. De hecho, los compañeritos que se nos sirven de confitriones, ellos tienen el control para no dar, en este caso, acceso a los micrófonos, pero también acuérdense que aparece el chat como para que ustedes escriban ahí sin estar molestando en el audio. Entonces, ustedes preguntan y si la pregunta merita realmente una respuesta, se les da, ¿verdad? Porque también algunos lo que preguntan, ¿y qué delito es en el caso número 1? Si yo se los voy a decir, ya no tiene chiste que les pregunte, ¿va? Entonces, que las preguntas sean congruentes, obviamente las respuestas tienen que ser atinadas también, ¿verdad? Entonces, eso es en términos generales, ¿verdad?
¿Alguna duda? Pues claro, sí, va, pero si me preguntan qué hito es líquido, no sé, ya no les voy a contestar, aunque me escriban 1000 chats, ¿va? Y aunque lo hagan en micrófono, no les voy a decir, porque eso es lo que yo quiero saber, ¿verdad? Entonces, estimados amigos, yo creo que las reglas son claras, son sencillas, y pues espero en Dios que todos salgan bien, ¿verdad? Lo importante es que en este caso no solo aprendamos, sino que también ganemos, ¿verdad? Así es que de mi parte yo pues les agradezco mucho esta noche para que pues hayamos terminado en este caso nuestros contenidos de nuestro primer examen parcial. Pero en realidad y de todo corazón se los digo, espero que todos ganen, pero lo que más espero es que todos aprendan derecho penal, ¿verdad? Esa es la misión mía. Evidentemente pues entiendo de que ustedes están haciendo su mejor esfuerzo y yo también. Esto va en doble vía. Yo enseño, ustedes aprenden y repasan. Así es que de mi parte les deseo muchos éxitos y nos vemos, si Dios lo permite, para el día del examen. Cualquier duda al chat, pues antes del examen, con mucho gusto puedo responder. ¿Sí? Gracias, licenciado. Muchas gracias, Lee, por sus consideraciones. Bueno, feliz noche. Sería bueno, para todos. Feliz noche, entonces. Cuídense. Feliz noche, doctor. Gracias. Buenas noches, licenciado.